Mucho se habla hoy, por estos días, en el marco de la pandemia, del teletrabajo. Exactamente. Bueno, es un tema que lo veníamos escuchando, que veníamos leyendo, que veníamos hablando hace meses, hace años, pero bueno, ahora la urgencia de quedarnos en casa nos hace de que nos tengamos que adaptar un poco más fácil, o de tratar de buscar adaptarnos fácil, ese es el tema, ¿no? Exactamente, y precipitó todo lo que teníamos que pensado, organizado en torno a esta actividad. Y justamente como para conocer más a fondo de qué se trata esto del teletrabajo, estamos en una comunicación videollamada con la licenciada Angélica Abdalá García, licenciada Marcelo Rubiolo, Elsa Ayosa. Lo estamos saludando de Canal 9. Muy buenas noches y bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Elsa. Todo bien, todo bien. Bueno, nos Estamos... urgió hablar con usted por el teletrabajo. Nosotros veníamos haciendo algo aquí, por supuesto, como medio de comunicación, que quizás son los que primero sintieron la irrupción del teletrabajo en nuestras vidas. Nosotros tenemos una redacción virtual, pero independientemente de eso, ¿cómo lo está tomando la gente en general en el marco de esta pandemia? A ver, si hacemos un poquito de historia, diría que va a golpe de crisis, ¿sí? Yo me acerqué al tema teletrabajo a fines del 98 en la Asociación Española de Teletrabajo. Y caminando por la experiencia de la asociación, armamos en 2001 la Asociación Argentina de Teletrabajo, crisis del 2001. Mire usted. En ese momento, una de las cosas que más nos preocupaba, en ese momento la crisis era nuestra, no era una crisis que englobaba a todo el mundo, era la desesperación de los mails que se recibían con la gente que preguntaba dónde encontraba un teletrabajo, ¿sí? O sea, recién empezábamos acá con el concepto, que ya estaba muy arraigado en otros países, Claro. y era difícil explicar a la gente que no era un teletrabajo, que era algo que podíamos hacer de manera diferente con tareas que hacemos habitualmente. En este momento, bueno, la diferencia es que ya esa pregunta no existe, yo creo que ya se conoce muchísimo más, son muchos años los que han pasado, se trabajó mucho en el país desde la Comisión de Teletrabajo que armamos en el Ministerio del Trabajo, y bueno, hoy el tema es que la crisis lleva a poner en práctica ciertas cosas que de otra manera parece que no quieren funcionar. Ayer, sin ir más lejos, estaban entrevistando al dueño de una inmobiliaria que planteaba que habían cerrado una operación de compra-venta que se había iniciado antes de la cuarentena, pero que la pudieron cerrar mediante Zoom. El escribano, la inmobiliaria, el comprador, el vendedor, el DNI de cada uno, y así se pudieron cerrar la operación. No sé si esto no hubiera pasado si ese paso se hubiera dado. Entonces, yo creo que esto va a dejar, si va a dejar algo positivo, es que vamos a avanzar bastante en el sentido de incorporar esta tecnología y esta modalidad. Licenciada Angélica, uno de los temas que se plantean los empresarios es el tema legítimo o el tema legal. Está usted dando un muy buen ejemplo. En el caso de una escribanía, no hay una presencia física, no hay una firma, digamos, mano a mano o de persona a persona. En este caso, ¿hay herramientas que tiene el teletrabajo o herramientas legales para las firmas? A ver, en este caso, esta operación, por ejemplo, fue una operación que creo que es el Colegio de Escribanos de Capital, el que dio la herramienta para poder llevar a cabo la operación. Una herramienta que diseñaron justamente para estas circunstancias. Y lo que están planteando, avanzando en esa forma, y porque no sabemos cuánto tiempo va a llevar esto, ni cómo vamos a volver a una supuesta normalidad, están viendo qué tipo de protocolos pueden implementar para hacer, en parte, la actividad de esta manera, ¿sí? Claro, claro. El tema legal todavía no está muy claro, todavía no hay, se había trabajado, en el Ministerio de Trabajo trabajamos en varios aspectos, se trabajó en certificación de competencias, tenemos, no sé si lo conocen, hay un libro blanco de teletrabajo, que la última edición creo que es de 2017, allí hay bastante información sobre el país y sobre la región. La parte legal todavía aquí no está
terminada de definir. Claro. Pero de cualquier manera no es, creo que las dificultades principales están en el tema de seguridad cuando vos trabajás en relación de dependencia, que esa es una de las grandes discusiones sobre los que tenemos posturas diferentes. Los que son muy puristas te dicen que es teletrabajo cuando vos lo haces en relación de dependencia. Si vos lo haces como freelancer, si lo haces por tu cuenta, no es teletrabajo. Eso fue muy una definición inicial. Digamos que tiene temas legales todavía a resolver, tiene temas impositivos todavía a resolver. Por ejemplo, nosotros tenemos una oportunidad, acá se está trabajando bastante, hay algunas instituciones que están trabajando mucho en todo lo que es la industria del conocimiento. Y eso, bueno, hay que ver aspectos de financiación para ese tipo de empresas, y lo que tenés que ver también es el tema impositivo, porque yo le ofrezco un servicio a Brasil, y Brasil me cobra un determinado impuesto, y después Argentina también me cobra ese impuesto. Exacto. Entonces lo que están empezando a ver son alguna especie de acuerdos entre países como para ver cómo se maneja eso. Claro, acuerdos bilaterales. Sí, te escucho. No, claro, que digo que acuerdos bilaterales, porque Brasil tiene una economía, tiene un impuesto, por ejemplo, en el caso de Argentina, Argentina tiene un 21% de IVA y el IVA de Paraguay es inferior, estamos hablando de un poquito más de 10 puntos, y esto sin duda es lo que hay que tratar de acordar bilateralmente, es decir, entre países. Claro. Sí, no pasa tanto tal vez por los porcentajes como por el hecho de que algunas cosas no lleven como una doble imposición, que se cobren en un lado, se cobren en el otro. Claro. Y eso lógicamente son acuerdos. Cuando yo te ofrezco el servicio, tú lo manejas de una manera, cuando tu país me ofrece, o el trabajador de tu país lo ofrece a la Argentina, respetamos y respondemos del mismo acuerdo. Por eso digo, esas son todas cosas que hay que ir trabajando, pero que yo creo que se van a trabajar a medida que esto se desarrolle. Mientras lo sigamos desarrollando solo a golpe de crisis, exacto, se nos va a hacer bastante lento. Claro, claro. Sí. De conocer o de saber qué es lo que va a ocurrir después de que se supere o se aliviane un poquitito todo este tema del aislamiento, si va a seguir conveniendo, va a ser conveniente el hecho de que los trabajadores permanezcan en sus hogares, quizá también represente como una especie de ahorro para las empresas también, y bueno, una serie de beneficios que se pueden ir dando. Es decir, como que el mercado o todo lo que sea la actividad se va a sufrir una modificación más que importante, ¿no? Con todo esto. Evitar el traslado, evitar los riesgos de accidentes en un traslado, determinar y respetar un horario de trabajo conjunto, cada uno en su hogar, ¿no? Que tiene sus beneficios. ¿Y qué papel están cumpliendo, licenciada, disculpe, qué papel están cumpliendo los gremios que tienen que ver con los sindicatos de empleados de comercio? Estamos hablando con los diferentes sindicatos nacionales, porque una de las disyuntivas es la que usted planteaba. Si el teletrabajo justamente es a distancia y no es presencial, no hay una relación de dependencia. Si hay una relación de dependencia, hay aportes, hay cargas sociales. Si no hay relación de dependencia, no hay aportes y no hay cargas sociales. Y eso siempre ha sido la disyuntiva entre el gremio, entre el sindicato y el sector empresarial. ¿Hay consenso en eso? Pero el tema es, si vos trabajás en relación de dependencia, el sindicato, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en 2008... De 2003 hasta 2008, 2009, en el Ministerio de Teletrabajo trabajábamos con las telcos, integrando esa comisión, y también los sindicatos. Entonces, los pequeños instrumentos que se fueron desarrollando, se desarrollaron con la visión de todos. Ellos tenían, por ejemplo, un tema que vos tenés es la empresa. ¿Qué parte te da la empresa para el trabajo en tu casa? ¿Qué parte pones tú? ¿Cómo ves el tema seguridad en la casa? Claro. Y en una de las cosas donde se suscitó tal vez más polémica, hablamos de teletrabajo en relación de dependencia, era, ¿y si hay que inspeccionar y yo estoy entrando a la casa del trabajador? Claro. ¿Hay derecho? ¿No hay derecho? ¿Cómo se maneja? Por eso digo que esto provoca cambios, ¿sí? O sea, y esos cambios, en la medida que se vayan dando, se van a ir dando los instrumentos para implementarlo cada vez mejor. Lo que no se puede es seguir demorándolo o no adoptándolo. Por eso me parece que es lo positivo de esta crisis. Por ejemplo,
vamos a volver a trabajar en una empresa. Vas a tener protocolos, mientras no se resuelva seriamente el tema, tenés protocolos de distancia. ¿Cómo vas a hacer? Entonces, tal vez una parte trabaja en la empresa y una parte trabaja en su casa. Claro, así es, claro. seguramente. Es lo que le iba a decir, porque la distancia social va a ser clave en todo esto. Claro. En una redacción periodística, por ejemplo, nosotros aquí estamos, gente que trabaja en redacción, respetando la distancia social, y gente que está trabajando desde sus casas. Por ahí, en un diario, en un medio de comunicación es posible, por ahí en otros sectores no. Y bueno, y eso es lo que hay que ir equilibrando y trabajando. Claro, pero todo eso, por lo menos hasta que no se resuelva definitivamente el tratamiento de esta enfermedad, va a haber que considerarlo y va a ser una solución que una parte, por lo menos, de la planta trabaje desde su casa. Sí. De cualquier manera, ya hay cosas que no han cambiado a pesar de los años. Vos pensás que yo te estoy hablando, la crisis del 2001, son 20 años casi. Sí. Entonces vos hablabas, el tema que tenés en relación de dependencia, pertenencia, si está en su casa, el tema de la pertenencia a la empresa, la integración al equipo de trabajo, siempre se estimó que tenés que tener por lo menos un 30% de parte presencial en la empresa. Exacto. Verás qué día de semana, eso implicaba en su momento, habíamos analizado, bueno, tendrás un sector que se comparte con todos, porque yo lo uso el día que me toca ir a mí, y el día que yo no voy, lo toca otro compañero. Entonces, y por otro lado son cosas que en países donde el trabajo está más avanzado, ya se han resuelto acorde a la ley y a la cultura del país. Claro. De cualquier manera, sinceramente, yo tengo una opinión un poco personal o un interés o una visión. A mí me parece que el teletrabajo es una oportunidad en nuestro país para desarrollar regiones que no sea siempre Cava y el AMBA, ¿sí? Para que haya otro desarrollo. Absolutamente. O sea, vos podés manejar el turismo desde el lugar. Tenemos mucho más avanzada la parte de comercio electrónico, que era un problema que, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con artesanos en alguna de las provincias, el tema, bueno, el sitio web, cómo ofrecerlo y todo lo demás, pero el tema de la logística para enviar era complicado. Hoy eso está muchísimo más avanzado. Sí. Y por otro lado, creo que esta crisis lo que ha provocado también es que haya mucho más uso de dispositivos. Fíjense que se está comentando, se han agotado las notebooks, hay cierto tipo de celulares que ya se han agotado también. Sí. Esos son dispositivos que pasaron a poder de la gente. Sin embargo, tenemos brechas grandes todavía que hay que ver cómo las resolvemos. Exactamente, y una inversión más que importante en todo lo que tenga que ver con infraestructura para una buena interconexión, ¿no es cierto? Para poder que todo sea muy ágil, porque uno de los principales problemas que cuando se genera el aislamiento fue cómo se sobrecargaron todas las redes a raíz de la necesidad de utilizar estos medios para trabajar, para distraerse, para distenderse y demás. También esa inversión va a ser muy importante, pero sí, es es lo que el mundo está haciendo en estos momentos, ¿no? Las principales ciudades es un beneficio que la gente, que el trabajador esté en su domicilio también. Licenciada, la última respuesta que le pido, bueno, usted sabe cómo es la televisión, ¿no? Hay cuestiones de tiempo y seguramente en alguna oportunidad vamos a volver a dialogar con usted. Dos cuestiones, Elsa. Una pregunta es, ¿cuál es el país más desarrollado en teletrabajo? Esa es la primera pregunta por la cual le pido la respuesta. Y la otra es, ¿cuál es el sector que más avanzó en teletrabajo? El sector siempre, el de telecomunicaciones, es un sector que va adelante. Lo que pasa es que hay varios. El país, Estados Unidos, es país pionero. Canadá también tiene teletrabajo. En Europa son varios los países. No sé si hay un liderazgo determinado en este momento. Y con respecto al sector, yo te diría el de telecomunicaciones, por ejemplo. Nosotros acá lo que tenemos, que está muy ligado al teletrabajo, se está trabajando mucho. Hay un proyecto que es el proyecto 111.000, que es el de formar 100.000 programadores y que desarrollo de audiovisual, 10.000 profesionales tecnológicos y 1.000 emprendedores en diferentes localidades del país. Hay una persona que propuso esto y que ya hace 2 o 3 años que se viene implementando. Lo que tiene eso es que te permite hacer una oferta de servicios de conocimiento, en lo cual nosotros tenemos
una capacidad interesante, porque vos en lo que es la oferta de servicios de conocimiento, que al exportarlos te dejan dólares, que es lo que necesitamos, tenés países que tienen con muchísimo valor agregado. Ahí tenés, por ejemplo, Estados Unidos adelante. Países que ofrecen estos servicios, que son teletrabajo, que son con valor agregado bajo. Por ejemplo, los países del sudeste asiático, trabajos de contabilidad, el tema de los call centers y demás. Exacto. Y después tenemos Argentina, que está con un grupo de países en el medio, que tiene profesionales calificados y que tiene una buena oportunidad de la mano del teletrabajo y en el área del conocimiento. Así que bueno, creo que si bien es a golpe de crisis, sería interesante que aquí pudiéramos dar un buen impulso aprovechando esta, que nos deje por lo menos ese aspecto positivo de la situación. Bueno, crisis es oportunidad, ¿no? Usted lo dijo muy bien. Exactamente. Al inicio de la entrevista. Comenzó a desarrollarse más esto cuando estábamos en plena crisis, del 99-2000. Sí. Bueno, ahora nos tocó de nuevo después de 20 años. Bueno, así es. Le agradecemos mucho, Angélica, licenciada, por este contacto. Pensar en un futuro, en una consulta médica a través del teletrabajo, ¿es posible? Sí, por supuesto que sí. O sea, a ver, estamos, las recetas médicas, las recetas por ahora, las estamos pidiendo por una app que tenemos en el teléfono. La doctora que me está atendiendo, me hace la receta, está teletrabajando. Y después tenés interconsultas médicas a veces con especialistas que se hacen todo mediado por las TICs. Están teletrabajando, por supuesto. Y ahí hay bastantes, hay unos cuantos avances. Sí, sí, muy interesante. Muy interesante. Y amplio, muy amplio. Muy amplio, por supuesto. Sí, seguro. Sí. No hablemos de la docencia, en estos días. Fíjense cuántos docentes están teletrabajando, cuántos alumnos están teleaprendiendo y cuántos padres están teleacompañando. Totalmente. Y estamos estudiando de vuelta también. Totalmente, muy buena conclusión. Sí. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. El mundo que se viene. El mundo que se viene. Que ya estaba, ¿no? Pero nosotros tenemos que empezar a acariciarlo un poquitito más y aprenderlo. Y lo importante de todo, que destacaba la licenciada, y esto es importante sobre todo los chicos que están eligiendo carreras, Elsa, que están en quinto año, un quinto año bastante problemático hay chicos que justamente presentaron las remeras de promo aquí en Canal 9. En el día de ayer, porque no pueden hacer presentación de camiseta de promo. Exacto. Bueno, la verdad que los chicos de quinto, hay muchos chicos hasta tristes por toda esta situación, ¿no? Sí. Chicos que está justamente en peligro el viaje de estudio, digamos, el viaje de fin de año. Bueno, aquellos que van a elegir carreras, tienen que elegir carreras relacionadas a esto, no queda ninguna duda de que el teletrabajo llegó para quedarse. Pero también es importante, lo que bien decía ella en una parte, de que no todo quede en Cava, que no todo quede en Capital Federal. Para eso, por supuesto, tiene que haber un mayor desarrollo de fibra óptica, pero hoy pensar de que en el Chaco se pueda producir, como hay chicos que están produciendo aquí, y programando para Estados Unidos o para Brasil o para algunos países de Europa, hace 10 años era imposible. Exacto. Y hoy se está logrando. Y en la UTN hay muchos ejemplos. Y va a demandar toda una nueva legislación laboral. Claro, ese siempre es el cuello de botella, ¿no? Así es.